¿Qué tal? Saludos, son las 10:38 de la mañana, arrancamos semana y antes de entrar de lleno en las entrevistas de actualidad queremos saber cómo llega la agenda informativa de hoy. Alicia Aguilar, buenos días. Muy buenos días, Eva. Buen comienzo a ti también de semana. Esperemos. Comienza la agenda informativa del día en el Ayuntamiento. A las 11:30 está prevista la rueda de prensa informativa que cada lunes da el equipo de gobierno tras celebrarse la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno local. Ahí nos explicarán qué ha dado de sí esa reunión, qué acuerdos se han adoptado, en fin, todo lo relacionado con la gestión ordinaria. Después, a partir de las 12, tenemos doble cita por parte de la alcaldesa. La alcaldesa tiene previstas 2 citas institucionales. Es verdad que no se nos especifican más detalles, así que ya después en el informativo de las 2:30 daremos información al detalle. Estas 2 visitas son, en primer lugar, a la Peña Flamenca de Sierra Blanca, visitará la peña la alcaldesa, y después, una media horita más tarde, pues va a hacer una visita también a la Biblioteca Central de Marbella, a la Biblioteca Fernando Alcalá Marín. Y después, a continuación, a la 1, tenemos una cita informativa con el concejal de Obras, Diego López, también concejal de Parques y Jardines, porque va a visitar los trabajos de acondicionamiento que se han ejecutado aquí muy cerquita, en la zona de la ferretería Villalón, en la calle Valentuñana, que nos recordaba bien el nombre, y sabremos un poco qué ha dado de sí esa actuación municipal. Continúa también en el Instituto Río Verde, Eva, el ciclo especial documental del área de cine municipal, con una nueva cita a las 8 de la tarde. Y ya como apunte final, simplemente comentarte que a lo largo de este día Cruz Roja Española ha instalado una serie de mesas a lo largo de diferentes enclaves del municipio, tanto en Marbella, San Pedro, para informar y dar a conocer, visibilizar en definitiva la labor social y humanitaria tan importante que realiza Cruz Roja Española. Y hablaremos también del temporal que ha asolado este fin de semana, pues distintas playas, paseos marítimos, así que ocupará también un lugar importante en el informativo. Alicia, gracias. Gracias a ti, buena mañana. Hablamos del temporal, pero vamos a hacer de una gran catástrofe, como han sido los terremotos, tanto de Turquía como de Siria, aunque en el caso de este segundo país con consecuencias mucho más dramáticas. Por eso hemos llamado a Lama Zabad, que es la vicepresidenta de la asociación Palmira Ayuda al Pueblo Sirio en Málaga. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos visto imágenes realmente dramáticas de los terremotos en estos 2 países. ¿Cómo está la situación actualmente en Siria después de una semana que se acaba de cumplir? Primero, nuestro pésame, nuestro corazón está con todas las víctimas y de nuestros familiares y amigos víctimas del terremoto en Turquía y en Siria. Desde aquí, desde España, nuestro corazón está con ellos y estamos ya intentando hacer lo que podemos. Por el momento ya lo sabemos que el terremoto que ha afectado la línea frontera entre Turquía y Siria, entonces que el más afectado son las ciudades del sur de Turquía y el norte de Siria. Ahora mismo fallecidos y en el norte de Siria, que el número ya está aumentando cada día, porque en esta zona, como la falta de material, que el casco blanco, el único equipo de rescate que estaba ahí, no tenía ningún tipo de equipamiento y material para rescatar y ayudar a la gente. Entonces, el número de la gente que podían salvarle la vida son mucho menos que la gente de los fallecidos que le están ya ahora intentando sacar poco a poco. En esta zona que ya ha sufrido una guerra de 12 años, sí, la mayoría de los habitantes son desplazados ya de otras ciudades de Málaga. Hay más de 2 millones de desplazados ahí, casi la zona que ha afectado a 5 millones de personas. El terremoto ha afectado a más que 5 millones de personas ahí. Entonces nosotros desde el primer minuto, Palmira, que ha dado una respuesta muy rápida con nuestros socios locales que trabajan en la zona del sur de Turquía como el norte de Siria, para dar las necesidades básicas de la gente que ha quedado en la calle con miedo, sin ningún tipo de ayuda, porque la ayuda humanitaria no ha entrado en el norte de Siria
hasta ayer solamente, empezó a entrar la ayuda humanitaria al norte de Siria. Claro, Lama, como dices, 12 años de guerra, pues muchas personas que han tenido que moverse, pues no solamente en el país, sino en otros países vecinos, con lo cual el drama es doble. 9.300 fallecidos. ¿Cómo vais vosotros a canalizar la ayuda? De hecho, habéis empezado a montar pues, un plan de emergencia para llevarlo allí. ¿Cómo se va a canalizar? Sí, efectivamente. Además, la mayoría, muchos de las víctimas de Turquía son refugiados sirios que viven en Orfa y Gaziantep y Antakya. Nosotros, ¿qué le estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo lo que podemos porque desde aquí de España, desde el primer momento, hemos lanzado una campaña de recaudación de fondos y ahora que le estamos ya también una campaña de ayuda humanitaria para enviarlo. Le hemos hecho, le hemos hablado con nuestros socios que están en la zona, que están ya activos en la zona, como te he dicho, desde el primer minuto, y estamos colaborando con AFAD y JAJA también en Turquía. Ahora que tenemos varias campañas aquí, que tanto en Málaga como Sevilla y otras ciudades, estamos ya preparando contenedores para enviarlo estas próximas semanas de todo tipo de ayuda de primeras necesidades, de material sanitario, de mantas y aislante, de comida en lata, sin cerdo y también de pañales y leche en polvo para bebé y entre otras cosas de primera necesidad. Lama, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Porque esta ayuda entiendo que saldrá dentro de nada, ¿no? Sí, ya está previsto que sale el primer contenedor ya dentro 10 días máximo y que se le puede que sumar a la campaña tanto con la ayuda de recaudación del fondo para enviar los contenedores como con el material de ayuda humanitaria que se le puede también acercar a nuestra sede en Málaga, en Plaza de la Biznaca, desde el martes, desde mañana, de 4 a 8, y también que se le puede también entrar en nuestra página web, en el Facebook, para tener todas las informaciones en la cuenta bancaria, si quieren ya también la gente colaborar con dinero. Y eso es lo que decimos que de verdad que la catástrofe es muy grande, que fue algo que imprevisto, porque que a la gente que se le ha tocado a 4 de madrugada, y yo me siento como persona, ya antes de como una con mis, todo lo que vivía desde el primer minuto con nuestros socios locales que están ahí y amigos y familiares que están en la zona, algo que ya no se puede explicar en lo que la palabra del miedo y de la pérdida de todo lo que ellos pertenecen y también de familias enteras. Bueno, la situación desde luego es terrible, ojalá se pueda ayudar lo antes posible, se solucionen, ¿no? Pues los problemas de este país, que como dices, pues lleva en guerra desde hace 12 años, lamentablemente. Lama, muchas gracias, suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hablamos de esta gran catástrofe y bueno, vamos a seguir hablando, pero en este caso del temporal que ha asolado este fin de semana Marbella. Del orden de 500.000 euros se estima que va a tener que invertir el ayuntamiento para hacer frente a los destrozos. Vamos a hablar en concreto, vamos a conocer cuáles son los principales, lo vamos a hacer con el asesor de Parques y Jardines, con Eloy Ortega. Muy buenos días, Eloy, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, hemos empezado de una manera un poco dramática. Es cierto que en el caso de las playas, de nuevo, pues vuelven los destrozos después del año pasado, que fueron muy cuantiosos. Pues la verdad que sí, por desgracia las playas son las que se han llevado la peor parte con el temporal. Y lo que refiere a Parques y Jardines, pues bueno, dentro de lo sucedido, que lógicamente ha habido caída de árboles, pues podemos valorar que ha sido un 0,01% de la masa arbórea total, ¿no? Con lo cual, hombre, lo ideal es el 0%, Claro. pero si tenemos en cuenta todo el agua que ha caído, pues bueno, al final es poco dentro de lo mucho que podía haber ocurrido. Sí, hemos tenido suerte. ¿Qué trabajos se han ido haciendo, bueno, pues para paliarlo y también para prevenirlo? Porque claro, muchas veces la caída de un árbol puede tener consecuencias muy serias. Efectivamente. En este caso sí que es verdad que es muy difícil preverlo, porque al final, cuando se han analizado los 9 ejemplares, el denominador común ha sido el fallo del anclaje por exceso de agua. O sea, Sí. el anclaje se refiere al sistema radicular, lo que sujeta al árbol al suelo,
tanta agua como hemos tenido de esa manera tan contundente, que sí que ha caído bien, ha caído pausada, pero ha sido mucha agua. Por lo tanto, al final pues han cedido. Sí que es verdad que no ha cedido porque faltara poda o por efecto Diana, sino que en algunos casos ha habido la combinación perfecta, que ha sido mucha agua y rachas de viento, y en este caso pues esos 9 árboles han caído. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Lógicamente actuar rápidamente para retirarlos y minimizar los efectos. Ya se está preparando el plan de sustitución de esos ejemplares por nuevos, y tenemos al personal municipal supervisando las zonas donde puede haber, ¿no?, en un caso determinado, mayor posibilidad de, pero estamos hablando de que en estos casos son casos totalmente imprevisibles. Hay otros casos, como el de la Alameda, que aun teniendo informes y Ahora vamos a hablar de la Alameda. aun teniéndolo todo, pues hay quien pone el grito en el cielo, ¿no? Pero en este caso era algo totalmente imprevisible. ¿Cuáles han sido las zonas más castigadas? Mira, la zona más castigada por número, bueno, en concreto el Parque Nahueles, que se han caído 3 pinos, después en Arroyo de la Represa también otro gran ejemplar de pino, en la zona de José Manuel Vallés, a lo largo de toda la avenida, al lado un ficus junto al Mercadona, una mimosa junto a la farmacia, y después en la parte de arriba, muy cerca de lo que es la guardería municipal, un olmo. En la circunvalación, en Cánovas del Castillo, se ha caído un algarrobo, ¿vale? Y otro pino, también de grandes dimensiones, en el Parque Manuel de Falla. Eso ha sido todo, que no es poco, ¿vale? Son 9, pero bueno, si hablamos de más de 55.000, bueno, pues tenemos que decir que por suerte no ha habido ningún daño personal, cuando han caído no ha ocurrido nada. En muchos casos, cuando el servicio ha detectado, porque ya no todos estaban tumbados, ¿no?, sino que tuvieron las muestras de que el árbol se había inclinado, por lo dicho, por el fallo estructural en el sistema de anclaje, pues lógicamente se actuó, o sea, en coordinación con la policía, por ejemplo Manuel de Falla, también otro, que nos faltaba, ¿no?, el 10º en la zona de Arco de San Enrique, ¿vale?, que también junto a la canasta, que también había cedido. En definitiva, 10, ¿vale?, que todo el denominador común es el mismo, y que en algunos casos hemos podido evitar que incluso se cayeran, porque hemos visto que ha cedido, y en otros casos, pues como en Nahuele, que habían caído, el ficus del Mercadona también había fallado, o una mimosa que estaba en un talud que al final se había desprendido, que había sido por desprendimiento de tierras, ¿no? Entonces ese pequeño desprendimiento también había llevado consigo a la mimosa. En definitiva, no se puede prever, pero bueno, lo importante es que no ha causado ningún daño personal. ¿Qué previsión tenemos para esta semana? Porque vuelven las lluvias de nuevo. Sí, pues ahora mismo tenemos a los servicios municipales revisando, la verdad, intentando tener en cuenta las zonas que pudieran ser más susceptibles, como los grandes parques, Nahuel y Quiñones, que bueno, que ya, si recordamos, el año pasado hubo un episodio también de agua y viento, sí, en el que el Parque Quiñones tuvimos que cerrarlo. Nosotros hemos estado todo el fin de semana en alerta. Nosotros ya teníamos la cartelería, teníamos la cinta de balizamiento, teníamos la nota de prensa, lo teníamos todo en caso de que se incrementara, ¿no?, esas rachas de viento, que era ya el colofón para que en un momento determinado pudiera haber caída en las zonas de mayor afluencia de ejemplares, pero que lógicamente pues se ha estado revisando y no ha sido necesario. Pero sí que es verdad que el dispositivo está preparado para que en cualquier momento, en cualquier parque o en cualquier lugar que se detecte por los servicios técnicos municipales, que pueden ser un lugar potencialmente problemático, pues actuar, balizar, cerrar, y el servicio que haya pues se tendrá que paralizar, porque lo más importante es la integridad de los ciudadanos. Siguen abiertos entonces. Efectivamente. Sin problemas. Ahora mismo sin problema, pero con una valoración sí, continua. Pero bueno, no se sabe porque, claro, esta semana, bueno, volverán las lluvias, como decimos. Mencionabas antes el proyecto de la Alameda. Vamos a ir primero a los detalles y luego a la polémica. ¿Por dónde pasa? ¿Cuáles son las características y qué se va a conseguir con este nuevo proyecto? Vale, pues en la Alameda, bueno, volvemos a un episodio más, ¿no?, de manipulación y de mentir al respecto de lo que se va a hacer en lo concerniente a las zonas verdes, y sobre todo con el árbol como eje principal. O sea, se olvida la gente o algún grupo político o asociación, ¿no?, de que somos el equipo de gobierno que más ha apostado por la conservación del arbolado. No podemos pensar que el arbolado no necesita de cuidado, que es lo que pasó cuando estaban ellos. O sea, nosotros tenemos sanidad vegetal, un plan de poda, un plan de reposición, y todo eso hace que cuando viene la Asociación Española de Parques y Jardines nos pusieran como ejemplo. O sea, es curioso, ¿no?, que los expertos nos pongan como ejemplo, y después los de aquí, pues lógicamente con una doble intencionalidad, pues hablen de que talamos masivamente y demás.
En definitiva, en la Alameda, ese proyecto que lleva mucho tiempo trabajándose, que hay algo que era muy necesario y pedido por los vecinos y que queríamos poner el valor, un entorno en el que yo me he criado. Yo estaba con la bicicleta de chico, o sea, ¿quién no está en la Alameda? Los que somos de aquí lo conocemos, sabemos que es un parque, no es un parque mediterráneo ni árabe, lo que digan, no, es un parque de colección en el que hay distintas especies y en el que esa cobertura verde, pues en la medida de posible había que conservarla. ¿Qué hicimos? Pues lógicamente hicimos un estudio de todos los ejemplares de arbolado, porque nos preocupaba mucho, porque hemos visto cómo se han ido sucediendo caídas de ramas de esterlicias a lo largo de este tiempo. ¿Y era por qué? Porque la esterlicia, que es una palmacia, era un ejemplar que no era idóneo, se plantó, se desarrolló y como había tanta cobertura verde, no hay luz, entonces la esterlicia tira buscando la luz, al final son brazos muy altos, muy esbeltos, muy finos y rompen. Entonces, hemos tenido que sustituir las esterlicias antiguas y en mal estado con sus cepellones por nuevos ejemplares de palmacia elegidos por los técnicos en base a zonas de un jardín subtropical sombrío, que es lo que estamos hablando de la Alameda, ¿vale? Por nuevas palmacias, y se detectó que había un ejemplar, había 3, pero en el caso un ejemplar, ¿vale?, que estaba apoyado sobre una palmera, ¿vale?, y que cuando se hizo el estudio del interior de la madera del propio árbol se vio que solo quedaba parte del círculo de la corteza exterior que se encontraba sano. Con lo cual, tanto el informe de uno de los mejores especialistas en arboricultura, en el que nos proponía la sustitución, o sea, quitar y sustituir, lo cual ya se ha sustituido por un nuevo ejemplar, ¿vale?, era por el peligro ya no solo que cayera el árbol, ¿vale?, sino que también cayera la palmera. Entonces, cuando tú actúas con toda la responsabilidad que tenemos, pero sobre todo con un documento que te está diciendo, oiga, que es que esto se puede caer en cualquier momento, que la recomendación es que usted lo quite y que haga su sustitución. Entonces, el no hacerlo sería una irresponsabilidad. Lo que ha sucedido con el temporal no lo puede evitar nadie y ahí yo creo que menos mal que no entran a hacer valoraciones al respecto. Pero en un caso, yo le pregunto al que nos esté viendo, si tienes un informe de los técnicos municipales y externos en el que te recomiendan, ¿vale?, que tienes que quitar este árbol por el potencial riesgo de caída, ¿qué harías tú? Este informe lo tiene la oposición. Ha sido un ejemplar, no van a venir más, ¿no? No, se queda ahí. En ningún momento, incluso cuando se hace estudio de otros 2 ejemplares, que hay que ir revisando por el estado en el que se encuentra, que se tienen que ir haciendo podas para controlar el desarrollo de cara a, pues se tendrá que ir viendo como dice el informe. Pero tenemos que ver, como decían algunos, es que lo que se va a poner no es igual de grande. Mire, es que no se puede poner un árbol igual de grande de los que hay. O sea, eso sería desconocer cómo funciona la sustitución del arbolado. No existen árboles en vivero de 50, 70, 80 años para poder plantar. Tú lo que haces es una reposición por un nuevo ejemplar, Sí, lógicamente, del calibre obviamente, que sea. Y ahí está la evolución y el desarrollo de la ciudad, ¿no? El ir haciendo nuevas cosas y también que se vayan desarrollando. O sea, no todo tiene que ser quito una cosa y lo pongo igual. No, tienes que ir adaptándote. Sí, un proceso. ¿Cómo valoráis entonces la concentración del sábado? Hombre, yo personalmente creo que quedó en evidencia, con todo el respeto de todo el que fue y quiso exponer su opinión, esté o no acorde a lo que realmente se esté haciendo, pero lógicamente si valoras el número de personas con respecto a lo que han querido montar en redes y demás, ese supuesta tala masiva que ya incluso empezaban a reconocer que no, que se ha quitado un árbol, digo, bueno, menos mal, ya empiezan a reconocer que no es tala masiva, pero se siguen agarrando a que no se puede actuar, ¿no? Lógicamente, bueno, quedan entredichos ese seguimiento o esa razón que ellos creían que tenían, puesto que ha habido muy poco seguimiento. O sea, nosotros tenemos una hoja de ruta, de la mano de los técnicos municipales no se puede, quien ha gobernado, poner en tela de juicio los técnicos que cuando ellos gobernaban sí eran buenos y cuando tú ya no gobiernas y no piensan los que tú son malos, eso también es un problema, ¿no? Un problema de que tengamos enfrente a gente que ponga en entredicho la profesionalidad del personal municipal, ¿no? Entonces, yo creo que va incluso mucho más allá. La política hay que hacerla, tenemos que pensar de forma distinta, eso es normal, es democrático y es sano, pero lógicamente cuando mienten y cuando quieren decir lo que no es, se van a encontrar con un equipo de gobierno en el que va a defender lógicamente su postura. ¿Para cuándo estará listo este proyecto? Pues la idea es que esté listo para antes de la feria. Es un trabajo gigante de la feria, Diego, porque hay distintos trabajos, ¿no? Está la zona del templete, hay distintos servicios, sí, ¿no? Lo que es la restauración de la zona del templete, que había colapsado y demás.
Está también algo muy demandado y que también ahí Diego con el servicio de obra va a poner en valor esos bancos que son históricos de nuestra ciudad y que se tienen que hacer a mano y que tienen un trabajo muy arduo y demás. Y por otra parte está la jardinería, ¿no? Que era primero retirar los ejemplares que estaban mal, hacer el aporte de tierra, que descansen. Nunca se había hecho un aporte de nutrientes con labrado. Se está haciendo un trabajo de jardinería meticuloso y como debe de ser, ¿no? Entonces ya empezamos el jueves con la plantación de nuevas palmáceas, que van a ir en torno a 51 nuevos ejemplares, ¿vale? Y una vez que se termine toda esa plantación de grandes ejemplares, empezaremos después con... estamos también alternando con lo que es el abono y nutrientes, y después ya haremos la plantación al final de arbustiva. Con lo cual, yo creo que la zona jardinada aproximadamente en un mes podría estar lista. Pues Eloy Ortega, gracias, y ya hablaremos de los trabajos de cara a la Semana Santa. Estupendo, encantado. Gracias, hasta pronto. Nos quedan 2 minutos para terminar el programa y vamos a echar un vistazo al programa vecino. Enrique Moreno, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tienes hoy? Muy buenos días, Eva. Bienvenida a esta nueva semana del mes de febrero, donde nosotros vamos a empezar hablando de un tema no muy agradable, porque ir al médico, muchas veces vamos, pues, obviamente, pues, cuando estamos enfermos, y quizás no vamos a lo mejor acompañados de la paciencia que hay que ir, ¿no? Y por eso hay un dato muy revelador y, desgraciadamente, que sitúan a nuestra provincia ahora mismo como donde se producen el mayor número de agresiones a personal sanitario. En Málaga han aumentado un 43% respecto en 2022 respecto a 2021. Así que datos significativos, y hoy hablaremos con el sindicato de enfermería SAPSE, que denuncia estos datos y pide una serie de medidas, como por ejemplo la creación de un historial clínico donde el personal médico que tenga que atender a esos pacientes tenga algún tipo de información previa, sabiendo de que tiene un antecedente por agresión a personal médico. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, quienes son agredidos son las mujeres, las profesionales, las trabajadoras de la sanidad son la mayoría de las ocasiones. Tengo aquí el dato que es muy significativo, porque habla de un 73% de las agresiones son a trabajadoras. Es terrible, ¿eh? Aquí llueve sobre mojado. Llevamos denunciando esto desde hace un montón de años. Sí, sí, y se piden medidas, pero medidas eficaces. No solo el intentar concienciar, sino ya medidas que pongan más seguridad, más cámaras, de una forma que puedan poner, si hay algún tipo de agresión, que puedan poner algún tipo de medida. Hay un dato curioso, por ejemplo, piden las tarjetas identificativas, que no lleven tanta información, porque las agresiones continúan a ese personal en las redes. En las redes sociales. Sí, es terrible. Así que llamativo, encima de que ha sufrido una agresión, luego posteriormente también en redes sociales. Hablaremos de esto, y también vamos a hablar, hoy es el Día de la Radio, y vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, no para hablar precisamente de algo bonito en torno al Día Internacional hoy de la Radio, sino más bien de un manifiesto que han hecho tanto el Colegio de en este caso la Asociación de la Prensa de Málaga, como también muchas otras asociaciones de prácticamente toda España, donde quieren reivindicar la vigencia de los grados de periodismo y comunicación audiovisual en las universidades de España frente a los estudios de másters o posgrado, que parece que los quieren equiparar, y no es así. Los oficiales son los grados que se dan en las universidades, y lo otro es un complemento, pero no deben equipararse. Pues de eso quieren denunciar, y han hecho un manifiesto que prácticamente se han adherido todas las asociaciones de la prensa de España. Bueno, un tema muy necesario, muy relevante, porque si no, bueno, nuestra carrera sigue en precario. Enrique, muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Llegamos al final del programa, nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 10. Feliz día. Adiós.